Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta edición universitaria, espacio de diálogo, de discusión, de análisis entre estudiantes universitarios y legisladores. En nuestro país existen poco más de 34 millones de alumnos. Hay 2 millones de profesores y se cuentan con 250,000 centros educativos públicos o privados. La calidad, cobertura e infraestructura en el sistema educativo muchas veces tienen rezagos que también se materializan en la preparación de los docentes. En muchas ocasiones los gremios sindicales han lucrado y se han beneficiado política y económicamente de los maestros y profesores. Atendiendo la problemática y la urgente necesidad de meterle mano al tema, durante la actual legislatura se legisló la reforma educativa. Esta reforma que busca modificar y que busca mejorar el sistema educativo a través de cambios en los artículos 3 y 73 constitucional. ¿Pero qué aspectos toca esta reforma educativa recién aprobada? ¿Cómo se busca mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo se pretende evaluar a los maestros? ¿De qué servirán las escuelas de tiempo completo? Hoy, desde el Senado de la República, estudiantes universitarios discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El presupuesto destinado a la educación pública en México para este 2013 es de 260,277 millones de pesos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta visión universitaria. Estamos en el Senado de la República. Hoy un tema importante, relevante, de coyuntura. La reforma educativa recién promulgada, recién avalada, con el visto bueno de todos los partidos políticos, por supuesto también de organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy nos acompañan 3 legisladores, 3 senadores, uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD, y quién mejor que ellos para presentarse. Primero las damas, senadora. Gracias, muchas gracias, bienvenida. Yo pertenezco a la Comisión de Educación, que es la que tuvo una responsabilidad importante en esta reforma, y soy además maestra de formación. Soy maestra de matemáticas en el nivel de secundaria y tengo un posgrado en el extranjero también en educación de matemáticas. Gracias, Meli. Gracias, senadora. El senador, por favor, Raúl Morón. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Raúl Morón Orozco, senador por Michoacán, por el Partido de la Revolución Democrática. Yo también soy profesor normalista, egresado de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, y tengo una licenciatura en matemáticas y una licenciatura en educación física. También pertenezco a la Comisión de Educación y efectivamente estamos aquí para servirles. Gracias, muchas gracias. Y el senador por el Partido Acción Nacional, Javier Corral. Senador, gracias. Gracias, bueno, ya me han presentado. Yo soy Javier Corral, soy senador por el estado de Chihuahua, pertenezco al Partido Acción Nacional, soy miembro de la Comisión de Educación del Senado de la República. Gracias, muchas gracias a los 3. Difícilmente encontraríamos un tema que esté pues más en el ojo del huracán, en la polémica, que el educativo en estos momentos. Así que arrancamos con sus preguntas, arrancamos con sus cuestionamientos. Ricardo Abraham García Hernández. ¿Qué métodos planean ustedes implementar para el desarrollo y capacitación de esos profesores para una mejor educación en México? A ver, mucho se ha hablado de que parte toral de esta reforma es la evaluación, la mejora en la calidad de la educación a través de preparar mejor también a los profesores. Senador Corral, por favor. Uno de los retos estructurales de la legislación secundaria para reglamentar la reforma constitucional, pues es precisamente desarrollar no solamente los proyectos y los programas de capacitación, sino los incentivos para que realmente todos los profesores, no solamente los nuevos, sino los actuales, puedan entrar en verdaderos programas de capacitación, de actualización, de apropiación de las nuevas tecnologías para el método de la enseñanza, para que de ello dependa
pues su ascenso, su promoción, por supuesto los de nuevo ingreso, su acceso al aula, pero también para los que están ahora rezagados de esta formación. No es suficiente el tema de carrera magisterial como incentivos. Tenemos que reconvertir los incentivos para la capacitación y la formación, y la ley debe establecer esos mecanismos para que los actuales se animen a entrar al nuevo sistema de capacitación y puedan correr la suerte también de los nuevos para determinar su permanencia, su ingreso o su ascenso. Senadora, por favor, ¿dónde están los retos también en este tema? Porque pues hay dimes y diretes en torno a qué debe hacerse, qué no debe hacerse, hasta dónde se debe legislar. Así es, algo fundamental que yo creo que sí debe quedar muy claro es este tema de que la evaluación y todo el esquema de poder ver qué son o cuáles son los resultados de los profesores no va ligado a un esquema de castigos. Por el contrario, debemos de evaluar a los maestros precisamente para, en función de esa evaluación, diseñarles capacitación que sea necesaria. Yo tengo información aquí de que en la última evaluación la calificación promedio que se tuvo de los maestros fue de 5.8. A nivel nacional acredita las evaluaciones de años recientes solamente el 20%. Entonces démonos cuenta de la gravedad de la situación. Esto es en cuanto al nivel de desempeño de los maestros, de su conocimiento, su desempeño en el aula. Pero también si tomamos en cuenta lo que sucede con los jóvenes, y algo que a mí me llama muchísimo la atención, 40% de los jóvenes de secundaria, aunque pueden leer, no comprenden lo que están leyendo. Esto es algo de verdad preocupante. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestros esquemas de la clase, de cómo se imparte, tal vez del contenido, de la misma formación del maestro, a lo mejor no son los idóneos. Entonces tenemos que replantear. Entonces sí hay que evaluar a través de este nuevo organismo que se está creando con autonomía constitucional, que es el Instituto Nacional de Evaluación. Hay que evaluar a los maestros, pero no para castigarlos, al contrario, para ver qué requerimientos hay y diseñar todos los esquemas de actualización y de capacitación en función a esta evaluación, y que por lo tanto nuestros resultados sean mejores, sean dignos, y no continuemos con últimos lugares en evaluaciones internacionales que tenemos desafortunadamente, como la evaluación de PISA. Senador Raúl Morón, ¿estos resultados son responsabilidad de los maestros, son responsabilidad de los mecanismos, son responsabilidad de quién? La evaluación nada más tiene que hacerse alumnos y maestros. Se tiene que evaluar la infraestructura, se tiene que evaluar los programas de estudio, se tienen que evaluar los libros de texto, se tiene que evaluar el papel de los padres de familia, se tiene que evaluar el papel de los medios de comunicación, se tiene que evaluar el método con el que se está enseñando para ver si es correcto o no es correcto. Y esta evaluación seguramente nos va a dar las pautas para poder ver qué es lo que hay que ajustar en el modelo educativo, cómo podemos enseñar mejor, cómo podemos presentar una propuesta de programa, de currícula, de contenidos académicos que correspondan a la realidad del país, porque también hay que ver si este modelo educativo responde a las características específicas del país. Y la carrera profesional es un esquema también de puestos y salarios, ya está, carrera magisterial. Yo creo que están planteando consumir o juntar ambas, la carrera magisterial y la carrera profesional docente, para efecto de que en adelante el maestro tenga espacios de profesionalización, de actualización, de capacitación y pueda rendir mejor. Gracias. Vamos con otra pregunta, por favor. María Fernanda Villanueva. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo para mejorar la educación en cuanto a las nuevas maneras de evaluar? A ver, le entramos, si les parece, después de un corte, y así le pensamos entre todos. Vamos a una pausa, regresamos, estamos aquí en Visión Universitaria. Vamos con más información y regresamos aquí al Senado de la República. En México, 25.666.451 alumnos cursan la educación básica en escuelas públicas y privadas. Apenas un 17.8% de la población de 24 y más años a nivel nacional
cuenta con algún grado aprobado de estudios superiores. Seguimos, gracias por continuar con nosotros en esta edición universitaria. Bueno, nos quedábamos antes de la pausa, antes del corte, con los objetivos de la evaluación. ¿Cuáles tendrían que ser? ¿En qué ayuda? ¿En qué beneficia a la mejora educativa? Senadora, por favor. Bueno, algo fundamental de la reforma es que el objetivo principal de la reforma en sí es que logremos la calidad educativa. Y ya lo comentaba el senador, por supuesto, la evaluación tiene que ser en función no nada más del maestro, cómo está, su capacitación, su adiestramiento, su habilidad al frente del grupo, el contenido de las materias, de las clases, qué es lo que se les está enseñando a los muchachos. Por supuesto, también necesitamos saber cómo están nuestras escuelas, porque es parte fundamental del desarrollo de la educación. Y el Instituto Nacional precisamente de Educación, como estaba conformado anteriormente, nos dio la información de que en el país hay escuelas que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, entre el 10, el 20% no tienen electricidad, el 7% de las escuelas en el país no tiene baños ni siquiera. Imaginémonos lo que eso significa a la hora de dar la clase. Y también algo que la evaluación nos debe decir es las inequidades que existen en el país, porque por supuesto no es lo mismo una escuela pública aquí en la Ciudad de México, que tiene mucha posibilidad de desarrollo, mucho apoyo, a una escuela rural en mi estado de Colima, que tiene buenos niveles de desarrollo, o tal vez una escuela rural en Chiapas, en Oaxaca, que a lo mejor tienen mayor rezago. Lo que necesitamos es encontrar esas deficiencias para ver cómo vamos a empujar en uno u otro contexto, de manera que vayamos logrando esa equidad educativa y entonces logremos la calidad en términos generales para México. Gracias, senadora. Senador Morón. Nosotros queremos un sistema educativo sólido, un sistema educativo que pueda arrojar como producto hombres y mujeres preparadas, capacitadas, críticas, reflexivas, para enfrentar las dificultades o para enfrentar los retos que tenemos como país, porque lo que está produciendo el modelo educativo es algo que genera muchas dificultades. Ustedes imagínense, ustedes son estudiantes, que después de egresar de la universidad se encuentren con que al salir acá a la sociedad toda no encuentren un espacio para poder desarrollar sus capacidades que aprendieron en la escuela. El esfuerzo que hicieron sus padres, obviamente el desencanto que ustedes van a tener, los va a llevar a una actitud diferente. Entonces nosotros queremos que el modelo educativo responda a la realidad del país y que el producto que salga de este modelo educativo obviamente corresponda a lo que ocupa la sociedad, al país para su desarrollo. Por eso la evaluación es muy importante, porque nos va a decir también qué es lo que ocupa este país del modelo educativo. Senador Corral, los aspectos contemplados ya en esta reforma en cuanto al tema de evaluación, ¿son suficientes? ¿Son los necesarios? ¿Falta algo? ¿Nos quedamos cortos en algo? La reforma en materia educativa por ahora es principios básicos de carácter constitucional. Tampoco creo que entraña la reforma per se, la reforma de todo el sistema educativo. Yo diría que es un ancla, es una buena ancla para desarrollar la legislación secundaria, para mejorar nuestra Ley General de Educación y para incorporar estos criterios de calidad y de evaluación de la educación. Porque de la educación dependen muchas cosas. No solamente es un igualador social fundamental en términos de una política de equidad social, sino la educación constituye hoy el principal instrumento de la competencia y de la competitividad, de un mundo que se desenvuelve a ritmos acelerados, y el que está fuera del conocimiento y el que está fuera de la educación integral está fuera de la competencia y las posibilidades de desarrollo personal y social. Entonces, en la reforma educativa, en la Constitución, en el artículo 3º, que es el que se reformó fundamentalmente, y en el 73, se establece precisamente esta institución que mencionaba la senadora Romero, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para determinar el ingreso, el ascenso, la permanencia de los profesores, e incluso para saber si los reubicamos. A lo mejor no tienen que estar necesariamente frente a aula, tienen que estar en otro ámbito del proceso educativo, pero estoy seguro que la mayoría saldrán bien librados,
porque en realidad el problema no es el profe, sino es la carencia de muchos recursos y la infraestructura tan limitada con que cuenta el sistema magisterial. Sin duda. Vamos con otra pregunta, por favor. Claudia Lara Rojas. Claudia. ¿Qué pasa con todo ese grupo de estudiantes, ahora llamados ninis, por ejemplo, que están ahí haciendo un hoyo muy grande en nuestra sociedad, académicamente hablando y profesionalmente? Con un minutito cada quien, por favor, senador Raúl Morón. La escuela es un asunto más abstracto que tiene que ver con la influencia que tiene la comunidad, la influencia que tiene ahí en todos los espacios en donde se convive. Entonces yo creo que es fundamental esta pregunta y creo que es importante que avancemos a la consolidación de un sistema educativo nacional, a la discusión de un modelo educativo para el país de manera integral. Por eso vamos a plantear algunas propuestas de método para que haya toda una discusión nacional, porque todos tenemos derecho a opinar sobre educación. No podemos hacer un cambio de modelo, discutir un nuevo modelo, proponer un nuevo modelo desde la mesa, desde un escritorio. Ocupamos que la gente opine, que todos los sectores participen para ver qué quieren de su sector educativo y qué rol van a jugar todos ellos en este nuevo sistema educativo nacional que estamos tratando de empezar a construir. Senador Javier Corral, la escuela, la educación es mucho más que el aula. Sin duda, yo coincido con el punto de vista de Morón. No solamente una reforma integral que modifique el modelo, que lo discuta, que lo revise, que lo cambie, que lo modernice, sino integrador, incluyente de la participación de los padres de familia. Hay un artículo transitorio dentro de esta reforma que tiene que ver con la autonomía de la gestión en las escuelas. Es, por cierto, un transitorio que ha sido pretexto para la magnificación, el engaño sobre los verdaderos objetivos de esta reforma. De ahí se ha querido derivar que la autonomía de gestión de las escuelas supone un modelo privatizador. En realidad lo que supone es un modelo de integración de los diferentes actores del proceso educativo, en donde tienen que concurrir la autoridad escolar, donde tiene que concurrir el maestro, el padre de familia, el alumno. No solamente en la pertinencia del programa, sino también en mantener las instalaciones adecuadas, el estar evaluando las condiciones en las que se genera la enseñanza. Yo sí creo en un modelo integral e integrador de estos actores del proceso educativo. Senadora Meli Romero. También debemos reconocer que el Estado tiene responsabilidad legal de invertir en la educación el 8% del Producto Interno Bruto. Es algo que retoma la reforma porque hasta el momento solamente se ha logrado el 6.5%, si no me equivoco, del Producto Interno Bruto. Es decir, aún podríamos invertir y destinarle más recursos de acuerdo a recomendación de organismos internacionales para que tengamos mejor calidad en la educación. Y brevemente les comento, para los maestros, por ejemplo, ¿qué lograríamos con esto? Hay una recomendación de la OCDE para que los maestros puedan ganar en promedio $7,000 al año. Esto se logra en países, en países integrantes de la OCDE, y sin embargo en México solamente logramos $2,200. Hay una gran diferencia de $5,000, que es el valor promedio a nivel mundial, que pues si logramos también que se le destinen mayores recursos a la educación, también los maestros saldrían beneficiados en este sentido, pero por supuesto también podríamos pedirles también mejores resultados, de tal manera que podamos ganar todos en la educación. Gracias, muchas gracias a los tres. Nos vamos a un corte, regresamos, vamos a otra visión y seguimos aquí en el Senado de la República. Aún no ocurre la reforma educativa. Es decir, lo que ha ocurrido es una reforma del artículo 3º y el artículo 73, que lo que hacen es redefinir los términos de la relación contractual y de la carrera, digamos, docente de los profesores y profesoras mexicanas. De esa manera concebida, entonces es una reforma a la gestión del sistema. Pero para que sea reforma educativa necesita algo más. Es muy útil pensar que esta reforma es condición necesaria, pero no suficiente.
¿Por qué? Porque lo que nos promete es un sistema nacional de evaluación, es importante, un Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación Autónomo, que exista la carrera profesional docente, que es un asunto que puede darle mucha dignidad al magisterio, ya no ser un empleado del gobierno y de ínfima categoría, sino un profesional. Y también, digamos, se propone que el Estado retomara lo que había abandonado por este pacto con el sindicato que lleva muchísimos años. Entonces, las ideas que están plasmadas en la Constitución son, yo lo imagino así, una puerta que se entreabre. Hay tres posibilidades. Un camino cortito, que se satisfaga, digamos, en las palabras y en los discursos. Un camino largo, que si se hace bien puede llevarnos a una reforma educativa y que pasa fundamentalmente por qué tipo de ley general de educación va a reglamentar a las nuevas disposiciones constitucionales, qué tipo de ley de autonomía se le otorga al INE, cómo se eligen los que van a ser de la Junta de Gobierno para asegurar su autonomía. Uno puede decir este organismo es autónomo, pero yo designo quiénes son los que ejercen la autonomía. Si está pensando en una relativa autonomía de las escuelas, creo que debe pensarse en una reforma que sí, sea nacional en su alcance, pero diversificada en las regiones. Tenemos sistemas educativos muy sólidos, por ejemplo el de Nuevo León, y tenemos sistemas a los que necesitamos apoyar muchísimo porque las condiciones de contorno son muy difíciles, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Entonces es excelente la pregunta. Esta reforma va a tratar de hacer que todo el país opere bajo las órdenes de una persona sentada en el escritorio de Vasconcelos, o desde el escritorio de Vasconcelos se va a abrir a la creatividad y el talento de los profesores. El total de alumnos de educación media superior en escuelas públicas y privadas es de 4.187.528. Seguimos, estamos aquí en el Senado de la República, seguimos en esta visión universitaria. Vamos, por favor, con Diego García Morales. Diego. ¿De qué manera van a invertir el tiempo completo los alumnos en las escuelas primarias? Esto es importante porque es una parte fundamental que la educación sea, como comentaban, integral, que no se quede en ciertas horas nada más de clase, sino que haya actividades complementarias. Senadora, por favor. La posibilidad de generar escuelas de tiempo completo para los muchachos es algo que nos va a permitir desarrollar en ellos y consolidar no solamente, insisto, el conocimiento en matemáticas, en lectura, en historia, sino generarles estas habilidades adicionales que una institución como las Naciones Unidas nos está recomendando desarrollar en los muchachos para que puedan desempeñarse mejor a la hora de tener un trabajo, ser más productivos, habilidades socioemocionales o habilidades adicionales que nos va a permitir desarrollar, insisto, también la escuela de tiempo completo. ¿Como cuáles? Simplemente alimentación saludable. Es un componente muy importante de la reforma educativa. Tenemos niveles muy preocupantes de diabetes, de obesidad, de hipertensión que tenemos que combatir desde temprana edad, dándoles información precisa, educación a los alumnos de cómo alimentarse sanamente, pero también atendiendo que en la escuelita no se vendan comidas chatarras. Hay otro elemento muy importante de incorporar lo que comentaba el senador, pues todas las tecnologías, computación, este desarrollo de habilidades que nos van a ser útiles en este mundo globalizado. Llegamos tarde, hay tiempo para ponernos, digamos, a la par de lo que otros países, de lo que otras naciones más desarrolladas, más avanzadas tienen hoy ya y que los hacen más competitivos. Bueno, sí tenemos un retraso en algunos aspectos de esta reforma ya considerable, pero estamos en el momento oportuno, en la época conveniente para emprender estos cambios. Necesitamos sí empatarnos con el vertiginoso desarrollo de las tecnologías. El programa se emprendería, el de las escuelas de tiempo completo, en las zonas más marginadas del país. Entonces creo que el criterio es correcto, marginación, pero también tiene que ser la representatividad de la diversidad cultural del país, en términos de su exclusión social. Creo que por ahí es por donde debiéramos hacer esto. Y en esta parte sí estamos llegando un poco retrasados.
Hemos avanzado en los últimos años en escuelas de tiempo completo, pero es verdaderamente insuficiente la cobertura. ¿De qué se trata? De recursos económicos. Necesitamos mayor dinero a la educación. Dependemos también de una reforma tributaria que redistribuya los ingresos para delinearlos prioritariamente a salud, a educación, por supuesto a medio ambiente, como tareas prioritarias de la nueva distribución del gasto público. Gracias, senador. Senador Morón, ¿podemos pensar en este tipo de herramientas, nuevas tecnologías, deporte, salud, cuando muchas escuelas no tienen, vaya, ni techo? No es igual el norte que el sur, o el norte, el centro y el sur. Y por eso debe haber un tratamiento diferenciado. Y este asunto político que puede observarse, pero yo creo que fundamentalmente tiene que tomarse en cuenta las dificultades que enfrentan los estados del centro hacia abajo, del sur, para poder implementar este tipo de políticas y avanzar a un proceso de equidad que permita al país desarrollarse armónicamente y desarrollarse también de manera equitativa. Si no, van a seguir existiendo las desigualdades. Entonces, por eso las escuelas de tiempo completo sí se justifican. Y yo creo que si podemos, con este recurso que tenemos, es difícil, yo de acuerdo estoy que hay que incrementar el presupuesto al gasto educativo, pero si gastamos bien este recurso que tenemos, si hacemos buen uso de él, esto tiene que ver con abatir esa opacidad que en ocasiones existe en el manejo de los recursos públicos, la poca transparencia que existe, dar buen ejemplo en el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene que ser ejemplo de todas las políticas públicas y la forma en que nos manejamos en el sistema educativo, porque ahí están los maestros y ahí están los formadores de las nuevas generaciones, pues tiene de alguna manera que permear a todas las actividades de la vida nacional. Es urgente que avancemos de manera muy sólida a la construcción de este nuevo modelo, pero también los maestros tienen que estar tranquilos, con esto concluyo, porque nadie está pensando en atentar contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD estamos en esa sintonía. Estamos tratando de consolidar a la educación en este país y los maestros en ello juegan un papel fundamental. Ahí está el tema. Gracias, muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes, gracias a los estudiantes de la Barra Nacional de Abogados y gracias a usted por vernos. Ahí están nuestras vías de contacto, el Twitter, el Facebook, la página del canal del Congreso. Métase, mándenos sus opiniones, sus comentarios, propónganos temas y aquí los discutimos en esta visión universitaria. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.